Saludos, soy Ernesto García Ureta y en esta charla me voy a referir a la citología en las metástasis cutáneas. Las metástasis cutáneas corresponden a la invasión a la piel de células tumorales procedentes de neoplasias de otros órganos o tejidos, ubicadas en la dermis o tejido celular subcutáneo sin dañar la epidermis. Tienen una incidencia del 0,7 al 9%. De las lesiones malignas en la piel, hasta el 4% corresponden a una metástasis. El 10% de las neoplasias de órganos sólidos producen metástasis en la piel. Suelen aparecer en fases tardías de la enfermedad. Su significación clínica resulta de que es un indicador del estado avanzado de la enfermedad o ser el primer signo de recidiva posterior al tratamiento. Los tumores metastásicos en la piel ocasionalmente son el primer signo de malignidad interna. Cualquier tumor tiene capacidad de dar metástasis en la piel. Las metástasis cutáneas más frecuentes varían según el sexo. En los hombres, el cáncer de pulmón y el carcinoma epidermoide de la cavidad oral son los que aparecen con mayor frecuencia. En las mujeres, los carcinomas de mama y el de ovario son los más comúnmente observados. En ambos sexos, el cáncer de colon y los melanomas malignos son algo más frecuentes que los cánceres de otras localizaciones. En los niños y adolescentes pueden observarse metástasis cutáneas aisladas o múltiples, en los casos de neuroblastoma. En la imagen, las metástasis de los tumores más frecuentes. El mecanismo de producción de las metástasis es variable y se han implicado varias vías en su desarrollo. Las vías hematógena y linfática son las más frecuentes. La invasión vascular supone que el cáncer está presente en los vasos sanguíneos o en los linfáticos, pudiendo diseminarse a otras partes del cuerpo. Está considerado como un factor pronóstico. En la imagen, vaso sanguíneo y linfático con invasión vascular. Las metástasis cutáneas tienden a aparecer en proximidad al tumor primario. El cuero cabelludo, el ombligo, la pared torácica y el abdomen son las localizaciones más frecuentes para las metástasis. En el 75% de los varones, las metástasis afectan al cuero cabelludo, cuello, tórax y abdomen. En el 75% de las mujeres aparecen en el tórax y abdomen. La localización de las metástasis depende fundamentalmente del mecanismo fisiopatogénico involucrado en su desarrollo. Así, las neoplasias cuya diseminación a la piel está más relacionada con invasión de linfáticos, como el cáncer de mama, el melanoma, comúnmente generan metástasis cutáneas locorregionales. En contraposición, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal y el cáncer de riñón, que siguen una vía metastásica hacia la piel, preferentemente hematógena, suelen presentar metástasis cutáneas a distancia. En la imagen, metástasis cutánea en cuero cabelludo. Las metástasis cutáneas pueden adoptar morfologías muy variables. La forma nodular es la más frecuente. La mayoría de las metástasis cutáneas se pueden presentar como nódulos de rápido crecimiento, aunque pueden presentarse como pápulas, placas o lesiones ulceradas. Las metástasis cutáneas pueden ser únicas o múltiples, asintomáticas o asociadas con dolor y habitualmente de crecimiento rápido. En la imagen, distintos aspectos de las metástasis cutáneas. La manifestación clínica más frecuente es como nódulos que en términos histológicos se encuentran en la dermis o tejido celular subcutáneo, sin dañar la epidermis. Los nódulos a veces semejan distintos tipos de lesiones cutáneas primarias y si son solitarios pueden confundirse fácilmente con quistes epidérmicos, dermatofibromas y queratoacantomas. En las imágenes,
cortes histológicos de metástasis cutáneas mostrando una proliferación neoplásica en la dermis, y dermis con un agregado de células formando estructuras ductales o quísticas que son características de adenocarcinoma. Se han descrito varios patrones clínicos e histopatogénicos de las metástasis cutáneas de tumores viscerales. El 60% de las metástasis cutáneas presentan un patrón clínico reconocible. El más frecuente es el de pápulas sobre cicatriz. El origen más habitual de este es el mamario y se localiza sobre la mama intervenida de manera preferente. El segundo patrón más frecuente es el de nódulo único, cuyo origen renal es el más habitual y se localiza en cabeza y cuero cabelludo de manera más repetida. En tercer lugar se encuentra el patrón zosteriforme, de origen prostático o mamario, de forma más frecuente, y se localiza preferentemente en tronco. En las imágenes, los tres aspectos morfológicos de las metástasis cutáneas más frecuentes. En la mayoría de los casos, las células metastásicas muestran características histológicas que se asemejan a la malignidad primaria subyacente. En la imagen, aspecto histológico y citológico de una metástasis de adenocarcinoma de células en anillo de sello. Si bien el cáncer de mama es el origen más frecuente de metástasis cutáneas, la neoplasia con mayor potencial metastásico a piel es el melanoma. El melanoma se considera la primera causa de metástasis cutáneas en varones y la segunda en mujeres. Imágenes de extendidos citológicos de metástasis de melanoma. Dado que las células pueden ser anaplásicas y exhibir menos diferenciación, en algunos casos las lesiones cutáneas solo pueden ser clasificadas en términos generales, como neoplasia maligna poco diferenciada. Imagen de metástasis pobremente diferenciada. Los tres orígenes más frecuentes de metástasis cutáneas son el melanoma de piel, el adenocarcinoma de mama y adenocarcinomas no específicos. En la imagen, los aspectos citohistológicos de los tres tipos de tumores. En determinados casos, como el carcinoma de células renales, el tumor primario puede ser identificado a través de los hallazgos histológicos correspondientes. El carcinoma de células claras de riñón muestra una histología muy característica, con células con citoplasma ópticamente vacío y membrana citoplasmática bien definida. Las células se disponen en nidos, estructuras tubulares y cordones. En las imágenes, corte histológico y extendido citológico de carcinoma renal de células claras, con elementos con amplios citoplasmas claros y núcleos pequeños centrales. Por lo general, la mayoría de las metástasis solo clasifican en términos generales, como adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas o carcinoma indiferenciado. Asimismo, resulta esencial la diferenciación entre las lesiones cutáneas metastásicas y las neoplasias primarias cutáneas. Las características clínicas generalmente no permiten una asignación específica a un tumor primario, por lo que el diagnóstico se basa en gran medida en los hallazgos histológicos. Los hallazgos histológicos que podemos encontrar en este tipo de metástasis son infiltración nodular o difusa de la dermis, sin conexión con la epidermis. Histológicamente, la falta de conexión con la epidermis y los apéndices de la piel indica la presencia de una metástasis cutánea, en lugar de un tumor cutáneo primario. En la imagen, corte histológico con presencia en la dermis de una neoplasia cutánea sin afectación epidérmica. Los marcadores inmunohistoquímicos son de gran utilidad a este respecto, dado que en muchas ocasiones ambos tipos de lesiones
pueden mostrar morfológicamente muy similares. En la imagen, cortes histológicos y extendidos citológicos con técnicas de inmunocito e histoquímica. La punción aspiración con aguja fina en la piel es de valor como método para el diagnóstico de tumores de naturaleza desconocida, para determinar recidivas del tumor y para identificar metástasis de otros sitios primarios. Un gran número de lesiones dérmicas de la piel o tumores profundos pueden alcanzarse el diagnóstico por punción aspiración. Obviamente, muchas lesiones superficiales como carcinomas epidermoides o de células basales son fácilmente muestreados por raspado. Las lesiones primarias o lesiones metastásicas de la dermis que infiltra la piel pueden ser diagnosticadas fácilmente por punción aspiración. Extendidos citológicos de punción aspiración con aguja fina. La piel se relaciona con todos los órganos y sistemas del organismo. Por eso, la piel puede reflejar alteraciones sistémicas de todo tipo. En algunos casos, las lesiones cutáneas son partes de la enfermedad. En otros casos, son productos de la enfermedad. La fácil accesibilidad de la piel para la toma de muestras citológicas facilita el estudio. Puesto que la piel es uno de los órganos más accesibles, nunca debe ser ignorada en las enfermedades sistémicas. Posee la ventaja de que su exploración no requiere técnicas agresivas y nos revela datos importantes de la situación del paciente. En la imagen, las manifestaciones cutáneas en la enfermedad de Lyme y en la dermopatía diabética. El nódulo de la hermana María José se trata de una metástasis de un cáncer intraabdominal. Se presenta en aproximadamente del 1 al 3% de las neoplasias intraabdominales. Es un nódulo palpable que sobresale en el ombligo. A veces se presenta como un engrosamiento e inflamación del tejido subcutáneo. Este nódulo es infrecuente, ya que las metástasis cutáneas derivadas de neoplasias ocurren entre un 1 y un 9% de los pacientes con neoplasias. De ellas, las metástasis umbilicales, siendo poco frecuentes, representan alrededor del 2 al 11% de las metástasis cutáneas de la piel. En general, se presenta en estadios tardíos de la enfermedad. El nódulo de la hermana María José fue denominado así en 1949 por el cirujano inglés Hamilton Bailey, en honor a la hermana María José, enfermera de la actual Clínica Mayo, que fue la primera persona que observó la asociación del nódulo umbilical con metástasis malignas intraabdominales. En la imagen, la figura de la hermana María José. El nódulo de la hermana María José, en un tercio de los casos, tiene su origen intratorácico. En el 97% de las metástasis son de origen intraabdominal. Destacan las de origen digestivo, el 52% de los casos. El origen más frecuente es el cáncer gástrico. Los tumores de páncreas son la cuarta o quinta causa más frecuente de este nódulo, observándose entre el 7 y el 9% de los pacientes con esta enfermedad. Las metástasis cutáneas del cáncer de páncreas son poco habituales y su localización más frecuente es el ombligo. El origen ginecológico supone el 28%. Es el segundo más frecuente y el principal en las mujeres. En hasta un 15% de los casos, la causa es desconocida. Hasta en un 30% de los casos, el nódulo umbilical puede representar el primer y único signo de una neoplasia avanzada.
En la imagen, aspecto macroscópico de un cáncer digestivo. El diagnóstico de las células neoplásicas al ombligo puede ser por varias vías, como las señaladas en la imagen. El ombligo, debido a su localización anatómica, tiene conexiones linfáticas muy abundantes, lo que hace proclive a recibir células metastásicas. Las vías linfáticas y hemáticas son las más frecuentes. El aspecto clínico del nódulo de la hermana María José corresponde a una tumoración de morfología y tamaño variable, a veces dolorosa y muchas veces ulcerada con exudación de material sanguinolento, purulento o mucoide. A veces se muestra como un engrosamiento e inflamación del tejido subcutáneo. En la imagen, aspecto de la lesión nodular palpable que sobresale en el ombligo. Su histología más frecuente es la de un adenocarcinoma metastásico, aunque se han descrito otros tumores primarios, siendo menos frecuentes las neoplasias epidermoides, carcinoides e indiferenciados, y algunos muy infrecuentes como linfomas. En la imagen, corte histológico mostrando infiltración dérmica por una neoplasia maligna compuesta por glándulas atípicas e irregulares. El diagnóstico diferencial se establece con tumores umbilicales primitivos benignos, como nevus, quistes, dermatofibromas, angiomas, etc. Las lesiones umbilicales pueden ser benignas en un 57% de los casos. También con tumores primitivos malignos, como carcinomas vasocelulares, melanomas, sarcomas y otros. Y con patología no tumoral, como endometriosis, granulomas de cuerpo extraño y enfermedades dermatológicas de diferente naturaleza. En la imagen, corte histológico de endometriosis. En la imagen, extendidos citológicos correspondientes a adenocarcinoma. En la imagen, extendidos citológicos con menor diferenciación correspondiente a procesos malignos indiferenciados. La enfermedad de Payet fue descrita por primera vez por James Payet en 1874. El primer caso de enfermedad de Payet extramamaria fue descrito por primera vez por Crocker en 1889. Adopta el nombre por su semejanza clínica e histopatológica con la enfermedad de Payet mamaria. Es una enfermedad infradiagnosticada por su baja incidencia y la gran variedad de entidades con clínicas similares. Supone el 6,5% de todas las enfermedades de Payet. En la imagen, la figura de James Payet, al que debe su nombre este proceso. La enfermedad de Payet extramamaria es una entidad poco frecuente, resultante de la proliferación intraepidérmica de células malignas de origen glandular. Suele presentarse como una lesión ecematiforme, de límites bien definidos en las zonas ricas de glándulas apocrinas, como axilas, zona genital y anal. Su crecimiento es lento. La localización más frecuente de la enfermedad de Payet extramamaria es la vulva, supone el 65% de los casos. Es más frecuente en pacientes con más de 50 años, donde aparece en el 90% de los casos. Se considera que es debido a un carcinoma subyacente de glándulas sudoríparas. Clínicamente, se caracteriza por una placa eritematosa bien definida, con erasiones y ulceraciones, presentándose principalmente en la piel con glándulas sudoríparas apocrinas. En la imagen, aspecto de la piel con lesión ecematosa.
La localización en las áreas cutáneas ricas en glándulas sudoríparas apocrinas. En la imagen, la distribución por localizaciones. La localización en el escroto es la más frecuente en el sexo masculino. En la imagen macroscópica de proceso en el escroto. Hay gran variedad de entidades clínicas que pueden corresponder a procesos inflamatorios, tumorales o infecciosos con síntomas clínicos similares y que tienen una mayor incidencia. En la imagen, aspecto macroscópico de placa eritematosa de bordes irregulares correspondientes a un nevus. Histológicamente se caracteriza por una hiperplasia epidérmica con presencia de células claras de citoplasma abundante Pas positivo, localizadas mayormente en la unión dermoepidérmica y en los estratos inferiores del epitelio. Las células aisladas y en grupo son grandes, usualmente más grandes que los queratinocitos, pleomórficas, con atipia variable y con abundante citoplasma claro y vaculado, que contiene mucinas. Existe inflamación dérmica de grado variable. En la imagen, infiltrado de la dermis por células con citoplasma claro en forma aislada y en nidos. La histología y la citología son las mismas que la enfermedad de Payet del pezón. Las células pueden presentarse solas o en acúmulos, ocasionalmente formando estructuras glandulares. Las células son grandes, pleomórficas, con abundante citoplasma claro y vaculado, que contienen mucinas. Aspecto general de extendido citológico, con células aisladas y en pequeños grupos. Detalle citológico con células grandes, con amplio citoplasma claro y núcleo con nucleolos evidentes. Las células de Payet derivan de las glándulas apocrinas de la dermis. Muchas gracias por la atención.